Última mesa de Latinus para cerrar el 2021, última del 2021, desde luego. Y estas 4 estrellas no las tiene ni el pesebre. Me da muchísimo gusto saludar hoy en Latinus a Adela Navarro, a María Amparo Casar, a Jesús Silva Herzog Márquez, a Héctor Aguilar Camín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y les pongo el tema sobre la mesa porque creo que ha sido la discusión de los últimos días, la revocación de mandato. ¿Qué implica, qué no implica? ¿Por qué no arrancamos contigo, Héctor? Adelante. Pues mira, voy a citar el artículo que leí hoy en la mañana, que creo que está firmado por ti, que resume fantásticamente un poco el absurdo en donde estamos, ¿no? Gracias, gracias. A nadie parece interesarle, entre los ciudadanos, hacer esta revocación de mandato. Nadie parece tener interés en que se vaya el presidente. Nadie parece tener interés tampoco en confirmarle que se quede. El único que parece tener interés en promover la revocación de mandato es el presidente mismo, salvo que él no la plantea como una revocación de mandato, sino como una ratificación de mandato. Bueno, ¿es un galimatías? Sí, es un galimatías. Y la única explicación que tiene es lo que tú mismo señalas ahí. El presidente siente que necesita ese espacio como de estar en campaña, porque efectivamente es su espacio de batalla preferido y por buenas razones, porque es muy bueno en eso. Necesita que haya ese espacio en donde él pueda seguir expandiendo el discurso, que, como hemos visto estos años, pues es un discurso bastante eficaz, por lo menos para una parte, un segmento muy importante de la población. Entonces está en búsqueda de esto para encontrar el espacio ideal de su gestión política, pero también está librando una batalla frontal cada vez más descarnada contra el INE, contra el órgano electoral que siente como un limitante, que siente como un adversario, que siente hasta como un enemigo, y al que quiere poner en situación, digamos, insostenible para poderlo golpear después, para poder después iniciar su anunciada reforma constitucional de todo el aparato, de todo el sistema electoral y conseguir pues lo que pues todos los gobiernos que son como los de este presidente quieren, irse apoderando de las instituciones, irse apoderando en particular del órgano electoral, porque ahí es en donde empieza a ser factible pues manejar las elecciones pues como antes o sin ninguna verdadera contención institucional. Entonces, sí es un asunto muy extraño, pero tiene una lógica política muy dura en contra del órgano electoral y en favor del espacio en donde el presidente hace mejor su tarea política. ¿Cómo lo ves tú, Adela Navarro? Sí, efectivamente, me parece que es un ejercicio innecesario la revocación de mandato, específicamente en los términos en que finalmente la planteó la Cámara de Diputados como una ratificación. Creo que es un exceso del presidente, pero ya lo conocemos, el presidente es una persona muy perseverante. Entonces, incluso su señora esposa le dedicó una canción en una ocasión que se llama El Necio. Entonces, cuando él considera que es algo que tiene que hacer porque lo prometió en campaña, porque dio su palabra, lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias pueden ser terribles para México, efectivamente, con el ataque que ha tenido sobre la institución garante de la democracia en este país, como es el Instituto Nacional Electoral. Ahora, es un gasto excesivo, más de 3,000 millones de pesos para una consulta que, insisto, es innecesaria. La gente, como mencionas tú, como menciona Héctor, no quiere que se vaya el presidente. Además, el presidente fue electo por 6 años. Wow. Y si vamos a confiar en una figura como la revocación de mandato, es para cuando la sociedad la pida, cuando la sociedad diga, creo que este gobernante no está haciendo bien, entonces yo voy a solicitar que se vaya del cargo. Nadie lo está pidiendo. De hecho, quienes lo están solicitando son miembros de Morena. En todos los estados de la República, quienes están haciendo la campaña de recolección de firmas son miembros de Morena. Yo no veo a la oposición, a los opositores o a los llamados adversarios del presidente solicitando que se lleve a cabo la revocación de mandato. Entonces, me parece innecesario totalmente. Adela, me habló hace un rato un colega americano para que yo le explicara un poco cómo era este tema de la revocación de mandato.
y pasé un momento muy difícil porque no me entendía que la revocación de mandato la estaba pidiendo el presidente y su partido para sí mismo y la oposición estaba en contra. O sea, me demoró 2 o 3 minutos decirle, no, 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 no. Aquí la oposición quiere que se quede y el que está pidiendo la revocación, que no se quiere ir, pero aún así pide la revocación, es el presidente. Es un galimatías infranqueable, Jesús, infranqueable. Yo creo que es muy difícil de explicar porque es el usar las instituciones para el servicio de la megalomanía presidencial. ¿Cómo ponemos que todas las instituciones del Estado se entreguen como una especie de tributo a la vanidad del presidente de la República? Yo creo que es absurdo y creo que tiene además como gran elemento francamente ominoso el conflicto con el Instituto Nacional Electoral, al que se le está invitando a hacer una consulta que no tiene los rigores que debe tener una consulta constitucional. Hoy por la mañana me parece que fue muy interesante en su conferencia de prensa que nos dice un poco cómo le gustaría a él que fuera la consulta. Bueno, pues que la gente se organice, que hagan una cooperacha, que haya voluntarios, es decir, que los suyos sean los que hacen una consulta para su propio servicio. Creo que es una distorsión terrible de este proceso al que deberíamos darle una segunda pensada. A mí me parece que esta credencial de que este es un proceso que beneficia la calidad de la democracia mexicana es falso. Creo que no nos convierte en un país más democrático tener ni siquiera esta institución, porque en la eventualidad de que pudiéramos deshacernos, Adela, en unos años de un presidente muy impopular, lo que tendríamos es un presidente que no es electo por el electorado, sino que es producto de un acuerdo popular de los legisladores. Eso no sería una mejora en la calidad de nuestra democracia. Creo que estamos embarcados en algo que es absurdo, no solamente en este episodio, sino desde la concepción misma de esta institución. Hay que pensarla ya en la época post López Obradorista, en donde debemos imaginar que tendremos seguramente presidentes impopulares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Construir presidencias de 3 años? Yo creo que no es conveniente para el país conservar esta institución al servicio de la vanidad de una persona. Más allá del ego, más allá de esta borrachera de vanidad de la que no parece salir jamás el presidente, ¿de qué le sirve, Jesús? ¿De qué le sirve a López Obrador esta herramienta? Bueno, yo creo que como lo plantea Héctor, es la tracción, es el combustible de su gobierno, de su discurso político, que es constantemente todos los días tener esta dicotomía en donde está incorporando a la gente para tomar una opción a favor o en contra de su proyecto. Es la única manera que tiene de gobernar, que es haciendo campaña, es decir, ignorando que tiene una responsabilidad de administrar, hacer campaña para no ser el jefe de la administración pública federal, siendo el jefe de su propia campaña. María Amparo. Pues mira, dicen Héctor y Adela que a nadie le interesa más que al presidente. En efecto, a nadie le interesa, pero yo ya no sé tampoco si le interesa, y lo dije hace bastante tiempo aquí en una mesa contigo, Carlos, que quizá ni al presidente le interesa, porque si le interesara tiene un expediente a la mano fácilmente utilizable por él y que nadie podría decir, oiga, presidente, usted está violando la ley. Es ordenarle a su secretario de Hacienda que haga una ampliación presupuestaria para darle al INE los recursos necesarios para llevar, digamos, conforme a la ley con las casillas que marca, igual que una elección presidencial, la revocación de mandato. Así que si realmente quisiera, lo podría hacer. Lo que yo creo es que no quiere, lo que quiere es poder tener un espacio mayor de tiempo para seguir golpeando al INE. Sabemos que viene una reforma electoral, tenemos ahí alguna idea de qué es lo que quiere. Él quiere deshacer a este INE que según él pertenece al bloque conservador, pero te insisto, hay muchas maneras para poder hacer esta consulta y hacerla bien. Y cuando digo hacerla bien es como lo han dicho los consejeros electorales. Ahí está, es el presidente, también ya lo hemos dicho,
que más ha movido el presupuesto aprobado por el Congreso. Así que no veo que moverle 3,000 millones cuando le ha movido el 15% en años anteriores a lo que aprobaron los congresistas, o vaya, los diputados y diputadas. Entonces, no tiene ningún obstáculo para hacerlo. Entonces, por eso les digo yo a Adela y a Héctor que quizá ni siquiera él la quiere. Y creo que es muy importante hacer un poco la historia de lo que fue la revocación de mandato, porque no es más que la historia de un pleito anunciado, buscado, propiciado y encontrado, ¿sí? Y de este galimatías, como lo califican ustedes, en el que estamos metidos, no hay más que un responsable: los diputados y diputadas de la coalición gobernante, que negaron en un acto, desde mi punto de vista, de abierta provocación, el presupuesto que solicitó, bien fundado y bien justificadamente, el INE para llevar a cabo. Y el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Si no lo hizo, fue porque no quiso. Yo imaginaba un ejemplo, Carlos, compañeros de la mesa, que la presidencia le ordena la construcción de una carretera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero el Congreso no le da el presupuesto o le entrega una tercera parte del mismo. Y entonces, pues, la secretaría o el secretario tiene tres opciones: o no la construye, o construye solo un tramo, como dice López Obrador demagógicamente, que acaba de decir, hombre, háganla nada más con 10,000 casillas, o con 6,000 casillas todavía se aventó. O construye un solo un tramo, o baja el costo utilizando materiales de mala calidad para darle gusto a su jefe. En todos los casos, al secretario de Comunicaciones y Transportes le va a decir que está despedido, ¿sí? Porque si le dice el secretario, no estoy obligado a lo imposible, lo corre. Si le dice, nada más voy a hacer un tramo, lo corre. Y en el tercero, la construye, y al entregarla se desploman varios tramos y también despide. Lo bueno aquí es que el presidente no puede despedir a los consejeros, pero ya no entro al capricho de llevar a los ciudadanos a las urnas, pero recordemos que la iniciativa original tuvo que ser reformada porque tenía una clara intención política. Primero, que el derecho a convocar fuera del propio presidente, eso se tumbó. Segundo, que se hiciera de manera simultánea a las elecciones del 21 para poder influir en la participación y en el sentido del voto. Y tercero, que la pregunta fuera de ratificación. Las tres cosas se fueron para atrás y entonces tuvo que inventar otros pretextos. Y coincido definitivamente que no es más democrático tener una revocación de mandato. Hay 3 países en América Latina, los demás países presidenciales no la tienen, ninguno tiene grandes credenciales democráticas, ya sabemos cómo la ha utilizado Venezuela, Bolivia, Ecuador no la ha utilizado, y tampoco es un ejercicio de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es de todos los días y está basada en la transparencia, y este gobierno ni transparencia ni rendición de cuentas. Ahora, coincidimos un poco en que esto parece ser, en todo caso, del único interés del presidente, si es que ni eso, ¿no? O que la está usando para buscar otros fines, golpear al INE, mantener el discurso de campaña, que es lo único que parece que sabe hacer bien. Ahora, ahí está todo el mundo, la oposición, la intelectualidad, la academia, la prensa, enfocándose en la revocación de mandato. Adela Navarro, ¿no se le está haciendo el juego al presidente en este sentido? O sea, cuando tienes el manejo de pandemia que tienes con la amenaza de Omicron, que parece no importarle, cuando traes los niveles de violencia, y tú lo conoces muy bien, en récord histórico, peor que Peña, peor que Calderón, cuando traes encima una recuperación económica que ya se interrumpió, ya hubo el frenón económico, y además escándalos de corrupción que se siguen acumulando en el entorno más íntimo del presidente López Obrador, ¿no tendría que ser esa la discusión, incluso por un interés político electoral de la oposición natural y legítimo de hacerle rendir cuentas al presidente, en lugar de estar hablando de algo a quien el 90%, 95%, 99% de la gente le vale? No, porque precisamente yo creo que en el fondo está el tema del Instituto Nacional Electoral. O sea, no es un tema que nada más es la consulta. O sea, si nos vamos más profundo, sí puede estar, por eso digo, una situación grave para el país con el ataque al Instituto Nacional Electoral. Ahora, sí quisiera decirles
El presidente sí quiere la consulta, pero la quiere a su manera. Yo recuerdo ahorita 3 consultas: la consulta del Tren Maya, la consulta para si se quedaba o no Constellation Brands, la empresa de Mexicali, y la del aeropuerto, y la consulta de Bonilla para quedarse, si la sociedad quería que se quedara 5 años o más, ¿no? 4 consultas. Entonces, todas esas consultas fueron patito. O sea, no tenían ningún rigor, no tenían ningún nivel científico, no tenían organización, no eran, por lo tanto no fueron vinculatorias en ningún caso. Aún así, bueno, excepción lo de Bonilla, todo lo demás el presidente lo llevó a cabo, ¿no? No permitió que se instalara la compañía acá, y sus proyectos pues siguen adelante, y el aeropuerto pues se canceló. Entonces, él sí quiere una consulta, pero la quiere a su manera, que la gente se organice, porque eso le da incluso, creo que dentro de su pensamiento e ideología, más legitimidad de que no sea una institución que él ha criticado suficientemente, sino la sociedad quien se organice para decir que queremos que se quede el presidente. Entonces yo creo, sí lo quiere, creo que ahí le fallaron los diputados efectivamente, porque las reglas con las que el INE está organizando esta consulta son las reglas que impuso la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, sí, pero no creo que sea, creo que el presidente tiene muchos fuegos abiertos, creo que le gusta ese tema precisamente, y puede ser un tanto por lo que dices, Carlos, ¿no? O sea, si se me enciende demasiado, pues me entretengo en intentar apagar este o aquel, pero creo que siempre le gusta tener una gama de situaciones de primer nivel o de interés para toda la sociedad, para estar siempre manejando la agenda nacional, porque él maneja la agenda nacional. Héctor. Tienes razón de que hay asuntos mucho más importantes para el país que están fuera de la discusión porque no están en la discusión del presidente. Pero creo que el caso del INE es algo que le interesa a muchos más mexicanos de lo que creemos. Y lo digo simplemente por el hecho de que de todos los adversarios que el presidente ha escogido para pelearse con ellos, el único que lo rebasa claramente en aprobación de parte de la ciudadanía es el INE. El INE está por encima en la apreciación ciudadana de la aprobación que tiene el presidente. De manera que sí está tocando una institución que es apreciada y valorada por los mexicanos. Es decir, se está metiendo en un asunto central de lo que son los valores políticos hoy de los mexicanos. Ahora, el tema del pleito político está bastante claro, pero el tema de cómo está el litigio institucional legal me parece que está menos claro y a veces no se entiende bien. Yo no sé si yo mismo lo entiendo bien, pero me gustaría tratar de desmenuzar un poco este asunto de que a partir de que, como dice María Amparo, absurdamente la Cámara de Diputados le niega el presupuesto al INE para hacer su carretera, digamos, a partir de ese momento empieza un litigio que tiene su chiste, ¿no? Porque entonces el INE le dice hace una querella frente a la Corte y le dice: a ver, Corte, tú me pediste a mí que pidiera un presupuesto precautorio por si había revocación de mandato. Y eso lo hice, y eso me lo negaron. Ahora, con esto que me negaron, yo no puedo hacer la consulta como la pide la Constitución, que es completita, con las 161,000 casillas. Así es como lo pide la figura de revocación de mandato. No me alcanza. Entonces, ¿qué hago, Corte? Y la Corte le contesta, jugando todos a la habilidosa: a ver, mientras no haya evidencia de que la revocación de mandato va a tener lugar, no te puedo contestar. En cuanto se reúnan los requisitos de que se va a hacer esta revocación, esta elección, en ese momento te contesto. ¿Qué es lo que quiere el INE que conteste la Suprema Corte? Puede hacer dos cosas la Suprema Corte. Puede decirle al INE: pues sí, con esos recursos que haces tu cuarto de carretera. Y entonces el INE dice: ok, he recibido la autorización legal constitucional de la Corte para hacer un cuarto de carretera. Y por tanto, no me pueden exigir legalmente haber fallado a mi deber constitucional. ¿Qué es la otra cosa que puede hacer la Corte? Pues lo que dice María Amparo, tan simple y tan preciso como eso: decirle al secretario de Hacienda:
porque no creo que a la Cámara le pueda decir, oiga, señor, denle el dinero a estos quejosos para que haya este proceso electoral que está pidiendo el pueblo de México. ¿Por qué? Porque juntaron las firmas. Primera incógnita, ¿van a acabar juntando las firmas? ¿En qué van con las firmas? Bueno, llevan varios millones, incluidos varios perros, aparentemente, ¿no? ¿A ti te consta algo? Bueno, ya las llevaron al INE, dicen que llevan varios millones. Vamos a ver, el INE las tiene que verificar y en una primera ronda de verificación encontró muebles y perros, ¿no? Según se reportó en su momento. Jesús, está cayendo la oposición en la trampa del presidente y déjame te pongo una pregunta más. ¿Cómo está manejando el INE esto? ¿No está el INE haciéndole el discurso al presidente de que el INE es su oposición? O sea, no está, no sé si involuntariamente, sin darse cuenta o llevando las cosas al extremo a tal grado que pues para mucha gente va a decir, no, pues sí, el INE sí es la oposición al presidente cuando tendría que ser el árbitro y esto le termina beneficiando a López Obrador. Sí, me parece que como dicen Adela y Héctor, sí se toca en este conflicto un asunto crucial, sí se toca un pilar esencial del régimen democrático, que es el INE, que es esta institución apreciada, reconocida, confiable, a la que se está tratando de desprestigiar desde la presidencia de la República, y creo que la reacción en defensa del instituto corresponde al valor de ese órgano. Me parece que la oposición debe defender esa base común cuando está señalada como esta parcialidad enemiga del presidente, pero creo que también estás apuntando a un asunto muy importante, que es cuál es el recato que deben tener los árbitros para conservar esa posición de neutralidad y mostrarse como estos órganos, como estos árbitros imparciales. Yo creo que en algunas ocasiones sí hemos visto ciertas expresiones de consejeros en donde entran, bajan un poco a la cancha para polemizar con los competidores, y en ese sentido me parece que sí afectan su prestigio como instituciones, como árbitros imparciales. Creo que no debe polemizar el árbitro con los jugadores así hayan cometido una falta. Se debe señalar que se cometió esa falta y punto. Se debe fundamentar la razón, pero creo que no debe entrarse en el espacio del Twitter, por ejemplo, a hacer esta polémica directa con los contendientes. En ese sentido, creo que también bajo el asedio aumenta la exigencia de que los árbitros sean extraordinariamente cuidadosos para mostrar que están hablando desde la plataforma de la neutralidad constantemente y no entrarle a esta polémica que creo que sí los afecta políticamente. María Amparo. Si bien estoy de acuerdo con que la discreción de, no solamente en este caso del INE, sino de cualquier titular o consejeros o integrantes de los órganos autónomos, debe ser un papel discreto porque son órganos de Estado o aún los de gobierno, lo hemos dicho, por ejemplo, respecto a la UIF. Un titular de la UIF debe de ser un hombre o una mujer discretos. Pero habría que reconocer, no sé si estás de acuerdo, Chucho, algo que nunca ha sido el INE o el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el que ha iniciado las polémicas. Se ha visto, solo ha reaccionado cuando está contra la pared. Y yo sí le reconocería algo a Lorenzo Córdoba, que cuando ha salido a expresar sus opiniones sobre lo que está ocurriendo en esta u otras materias, ha sido únicamente para corregir los hechos, más que para insultar, como sí lo insultaron a él cuando fue al Congreso. Entonces, ha sido una cosa de reacción, y yo diría de reacción bastante medida, dada la profundidad de las críticas. Lo menos que le han dicho a Lorenzo Córdoba y a los consejeros es que son no solo conservadores, sino que son antidemócratas, cosa que, bueno, pues se volvieron después del triunfo de López Obrador, porque cuando le dieron el triunfo todo era miel sobre hojuelas,
pero a la primera empezaron a descalificarlo. Entonces yo creo que sí, es que hay veces que decimos, es que el pleito entre el INE y el presidente, no, es el pleito del presidente con el INE. No, es que el pleito entre el Carlos y su esposa. No, Carlos le hizo una fregadera a su esposa y su esposa, perdón, Carlos, que estoy usando. ¿Qué pasó? Bueno, yo y mi novio, pues, no, me hicieron una fregadera. Entonces, no es el pleito del INE y el presidente, es el pleito del presidente contra el INE. Totalmente. Yo quisiera decir eso. Ok, a ver, ¿en qué acaba esta historia? Y vamos a una rápida pasada para avanzar al siguiente tema. ¿En qué se imagina que termine esta historia? ¿En qué va a acabar esto? ¿Cómo te lo imaginas, Héctor? Va a acabar en la derrota legal e institucional del presidente. En eso va a acabar. Absolutamente. Pero es decir, esto quiere decir que le van a dar la INE, que la va a hacer. ¿Cómo? Lo que estamos viendo es que no puede licuar a esa institución tan fácil. Eso es lo que estamos viendo. Y ya está la Corte metida y ya hay una serie de definiciones del propio instituto respecto de lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y lo que sigue son las determinaciones legales. Vamos a ver qué decide la Suprema Corte. Puede decidir dos cosas. Puede decidir, usted hace la carretera aunque no le alcance ni para los primeros 100 kilómetros. Y entonces el INE dice, pues ahí les va la elección autorizada constitucionalmente de 10,000 casillas o de 20,000 casillas. Y este ridículo está autorizado por la Suprema Corte. O puede hacer la otra cosa, porque insisto que lo que dice María Amparo es de una claridad. Basta con que le diga a la Suprema Corte, señor secretario de Hacienda, en cumplimiento de la Constitución, usted tiene que hacer posible físicamente que esta elección se lleve a cabo. Dele sus 3,300 millones de pesos. Regrésese de Perú, porque no nos gusta intervenir en lo que pasa en otros países. Y tráigase el dinero que llevó a Perú y métanselo aquí. Adela, ¿cómo te imaginas que acaba este asunto? Creo que va a haber una consulta, en qué condiciones, si se hace en las condiciones de limitaciones que ya el INE planteó detalladamente, que si no tiene el recurso, cómo sería, o efectivamente, pues como manda la Constitución, ¿no? Pero creo que sí va a ser, creo que es un tema que es muy importante para el presidente, ya lo han dicho algunos de mis compañeros de mesa, porque es su estadio natural y el mejor estar en campaña, y fue su promesa, ¿no? Fue un compromiso que él hizo con la sociedad, innecesario totalmente, pero él lo hizo. Entonces yo creo que sí va a haber una consulta. Vamos a ver qué nivel de consulta vamos a tener los mexicanos. Y la lucha del INE, y voy a recalcar, es de todos. No es de la oposición, no es de los partidos, es de todos. Me parece que el INE ha hecho un excelente trabajo. Me parece que el no salir a confrontarse es precisamente no caer en el juego ni de los partidos políticos como Morena, el presidente de Morena o el presidente de la República. O sea, es mantenerse en un nivel de árbitro neutral con la autoridad moral que ha tenido a partir del 2014, es la reforma que nos da este nuevo INE. Jesús. Pues yo imagino que esto se irá prolongando. Creo que seguiremos teniendo esta tensión, estos pleitos entre el presidente y todos los órganos, todas las expresiones de la sociedad civil, de los medios que sean críticos, que no se plieguen a su voluntad. Entonces me parece que este será un capítulo más de esa larga historia de pleito del presidente de la República contra todos las fuentes de pensamiento y de crítica independiente. No sé cómo vaya a terminar este capítulo, este episodio de la revocación de mandato. Habrá algún tipo de consulta sin lugar a duda, pero habrá que ver cuál es la manera en que esto embona con el orden constitucional. Creo que la gran incógnita, como se ha dicho ahora, tiene que ver con lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia pronto, ¿no? Amparo. Yo quisiera creer que la Suprema Corte va a ordenar que se le den los recursos, que insisto, Héctor, yo no digo que la Suprema lo ordene, el propio presidente lo podría hacer solito, sin la Suprema Corte, pero mi temor es que la Suprema Corte ya falló en contra de la insuficiencia presupuestal cuando fue la consulta de para juzgar a los expresidentes, ¿sí? Ahí dijo,
que el INE haga la consulta aun cuando no tenga suficiencia presupuestal. Si siguen en esa misma línea, porque nada más hay un ministro, una ministra nueva, entonces tendrían que decir que la haga con los recursos que tienen. Pero finalmente creo que va a haber un final feliz, y ahí me remito a lo que decía Héctor hace rato, que el INE es una institución que, a pesar de los embates, ha logrado tener mayor credibilidad y legitimidad que el presidente de la República. Ese es el final feliz que vislumbro. Bueno, déjeme paso al tema de la pandemia. México califica entre los 5 países del mundo con peor manejo de la pandemia si nos atenemos, pues, a lo más importante, que es el número de muertes que se han registrado en el país a consecuencia de eso. No somos de los países más poblados y sí somos de los que más muertos hemos aportado. En la lista de vacunación estamos a la mitad de la tabla, más o menos en el lugar número 90, 100 de un total de aproximadamente 200 países medido por habitante, ¿no? Que es como se tiene que medir la vacuna, qué porcentaje de tu población ya está totalmente vacunado, que es a donde quieres llegar, no es número de vacunas, sino es qué porcentaje de la población ya está totalmente vacunado, etcétera. Y está la amenaza de Omicron, que está generando muchísimas preocupaciones en nuestro principal vecino, socio, referencia, que es Estados Unidos, pero en Europa marcha atrás a muchísimas cosas. Los británicos son prácticamente mal vistos en el resto de Europa y no los quieren aceptar en ningún otro país. ¿Cómo está México enfrentando de cara a la temporada navideña, Héctor Aguilar Camín, este tema de Omicron? ¿Y qué te dice de la gestión en general de la pandemia que ha tenido el obradorato? Bueno, el gobierno lo que está haciendo son verbenas en el Zócalo. Es increíble que esté haciendo verbenas en el Zócalo para celebrar las Navidades en el mismo momento en que nosotros vemos al gobierno estadounidense y a sus expertos en una situación, en un estado de alarma, como creo que no habíamos visto al presidente Biden durante todos estos meses en que es presidente. Están viendo venir una ola muy contagiosa, quizá no tan mortífera en términos absolutos, pero muy desarticuladora de todo, de la economía, de la convivencia, del riesgo de la vida diaria. Y con un indicador ya que está empezando en este momento a resultarles muy preocupante, que es la saturación hospitalaria. Entonces tienen una enorme cantidad de población que no se ha querido vacunar. Tienen un porcentaje muy pequeño de vacunación de personas con 3 vacunas, es decir, con el refuerzo, creo que andan en el 15%, y están viendo que este Omicron solo es resistente a este Omicron con razonable fortaleza quien está vacunado 3 veces. Entonces, ayer iniciaron una campaña masiva de vacunación y de pruebas para que la población se pueda hacer pruebas a sí misma. Van a repartir 500 millones de pruebas para que cada quien esté pendiente de sí mismo y pueda autorregularse. Pero el estado de alarma es lo que a mí me alarma, frente al estado de verbena en que está un poco el gobierno mexicano diciendo como que esto ya se terminó. Me parece muy, muy preocupante el estado muy precario de nuestra vacunación. Tenemos muy poca población realmente con 3 vacunas, es decir, muy poca población cabalmente inmune a esta variante que viene rapidísimo. Creo que te consta a ti, Carlos, rapidísimo la forma que está viajando esta variante, y estamos particularmente desprotegidos. Primero, por la calidad de las vacunas, de la diversidad de vacunas que nos han puesto. Segundo, porque no hay un verdadero control de cuántas vacunas le han puesto a la población mexicana y dónde. Tercero, porque no sabemos cuántas vacunas más tienen. Y finalmente, porque la población que está realmente vacunada contra esta variante en México es muy pequeña. Solo los que tienen su tercera vacuna. Todo eso a mí me parece la parte, Carlos, más ominosa
estoy más asustado ahora, de veras, que en marzo de 2020, porque esta película ya la vimos y termina muy mal. Termina con una cantidad horrible de sufrimiento y de desprotección y finalmente de muertes. Llevamos 600,000. María Amparo. Yo creo que la interrogante es si logramos aprender algo pues, del primer año del virus, y pues por lo que yo veo creo que no aprendimos gran cosa. Las recientes declaraciones de Hugo López Gatell me dicen que pues, sigue minimizando el riesgo, o me refiero al secretario, para no cargarle todo a Hugo López Gatell, cuando pues en esta entrevista en Guerrero pues no se sabía que se le estaba grabando, y dijo, no, sí viene fuerte, pero no se lo digan a la prensa, ¿no? Me parece ominoso. Engañen a la población, ¿sí? De que viene fuerte este invierno, porque no conviene políticamente, no dijo esto último, pero más o menos. López Obrador ha tenido un éxito relativo en la vacunación. Según cifras internacionales, tenemos al 50% de la población con 2 vacunas, pero nada más el 50%, digo, es la mitad. No está mal si lo comparamos con otros países, pero tampoco es como para echar campanas al vuelo. Veo un gobierno muy irresponsable en términos de el ejemplo que da a la población desde el día 1, que era cuando sacaba los videos comiendo con sus amigos el presidente y diciendo hay que abrazarnos, necesitamos el cariño, etcétera, porque eso es ese ejemplo que se da a la población, y el último nos los dio, que no pudo evitar, ¿verdad?, que se llenara el Zócalo a pesar del virus, para que aclamaran su popularidad, y llenó el Zócalo. Irresponsabilidad también de los ciudadanos, creo que no nos estamos tomando suficientemente en serio lo que significa no nada más la nueva variante, sino el virus en general, sí, la cantidad de gente que no se quiere vacunar y la cantidad de gente que sigue haciendo pues reuniones masivas en lugares cerrados. También ahí creo que llevamos una gran responsabilidad los ciudadanos y las ciudadanas. No veo buenas perspectivas. Nos están diciendo que no nos asustemos, que no tiene por qué ser igual que en Estados Unidos, cuando pues se está repitiendo el mismo patrón que vino de Europa, llegó a Estados Unidos, fue bajando y llegó a México y América Latina. Entonces, me preocupa también mucho la falta de información que tenemos. No tenemos una información veraz sobre esto y sobre el resto de los medicamentos, porque no son nada más los muertos, los 600,000 muertos por el COVID, son todas aquellas personas que han muerto porque no han tenido acceso a medicamentos o no se han podido atender en los hospitales de otros males que si no hubiera pandemia y tuviéramos un sistema de salud relativamente, no como el de Dinamarca, Carlos, pero relativamente bueno, podríamos haber evitado muertes, digamos, cardíacas, diabetes, etcétera. Y bueno, el caso de las vacunas, me decía hoy un doctor que no tenemos vacunas para polio, para sarampión, para viruela, que vamos a ver cómo nos viene el año que viene. Jesús. Bueno, coincido con el panorama que presentan Héctor y María Amparo, y esta sensación de que estamos volviendo a ver la misma película, y esa misma película es la disonancia entre la alarma que se escucha en otros países, las decisiones que se están tomando, los confinamientos, las nuevas medidas de seguridad que se refuerzan en otros países. Y la displicencia que escuchamos en México, esta invitación a festejar, esta urgencia que se escucha en todos los voceros gubernamentales por pasar página, pensar que la pandemia es cosa del pasado y que hay que recuperar nuestra normalidad. Yo creo que son señales
pues muy peligrosas, el que estamos viendo esta negación del gobierno a lo que se nos viene inevitablemente y que tendrá los efectos que ya vimos en las olas previas. Entonces, pues esa es la sensación de la película que estamos volviendo a ver, cómo gritan en otros lados del mundo y nosotros nos ponemos cera en los oídos para no enterarnos, ¿no? Adela. Sí, hay un grave problema de manipulación de la información. Creo que la sociedad se está caminando con el discurso presidencial de que no pasa nada, que no sean temerosos, sino está dimensionando lo que realmente se viene con esta nueva variante de Omicron. Creo que efectivamente no aprendimos nada. En los niveles más bajos de contagios en el país, el gobierno no invirtió en sus hospitales, entonces no tenemos una infraestructura hospitalaria en los estados de la República para dar frente a esta cuarta o ya no sé si cuarta o quinta ola de contagios en el país. El desabasto de medicamentos es un problema muy grave. Igual, no se dieron el tiempo, no invirtieron el recurso y no hicieron las órdenes a tiempo para abastecer de medicamentos. Ya no digamos, como comentó alguno de mis compañeros, para otras enfermedades, para COVID. O sea, no tienen material, no tienen herramientas, no tienen insumos, no tienen ni siquiera paracetamol en muchos hospitales generales. Entonces creo que una vez más México no está preparado, el gobierno no se preparó y el gobierno nos quiere plantear un escenario que no existe. No entiendo. Esa siempre ha sido la estrategia. Lo mismo sucede con la inseguridad y la violencia. Siempre manipulan las cifras para decir que hay menos ejecutados de los que hay, como si uno no pudiera ver los cuerpos y escuchar las balas, ¿no? Y en este caso, como si no pudiésemos ver los hospitales rebosados y los familiares, pues comprando todo lo que necesitan para intentar salvar a su familia, a su paciente. Entonces creo que son tres graves problemas. Uno es, no hay una campaña real por parte del gobierno para que la ciudadanía se cuide, como en otros países que están cancelando ya en estos momentos los festejos de Navidad y de Año Nuevo públicos masivos. No hay una información de parte de la Secretaría de Salud real a la población sobre lo que significa esta nueva variante y los alcances que tiene esta nueva variante. No tenemos infraestructura hospitalaria, no sabemos si lo que salió de la rifa del avión efectivamente se invirtió en hospitales, en herramientas, en insumos para los hospitales para mejorar la calidad del servicio. Y pues no tenemos medicamentos tampoco. Entonces no se ve un buen panorama en ese sentido. Y cierro preguntándoles por el balance 2021 para el presidente López Obrador. ¿Cómo fue este año que termina en nuestra última mesa del 2021? Jesús Silva Herzog Márquez. Pues mira, yo creo que fue, si lo vemos desde la perspectiva del presidente, fue un año en donde pues persevera su popularidad. Creo que es notable y creo que podríamos empezar con eso. El hecho de que estas críticas que podemos hacer no lastiman la confianza que genera en millones de mexicanos, que sigue su popularidad siendo una popularidad alta, significativa, a pesar de que no hay muy buenos resultados en distintos ámbitos de su administración. Pero yo creo que también es un año en donde aparecen, se hacen visibles muchos focos de resistencia importantes en el país. Escribía Héctor Aguilar Camín en un artículo hace un par de semanas que él veía el despertar de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que ahí hay una señal muy importante, el hecho de que un poder que parecía un poco agachar la cabeza, que quería sintonizarse con la Cuarta Transformación, levanta la mano para decirle no en varias ocasiones al presidente de la República y tendrá que hacerlo, creo que con mayor intensidad a principios del año que entra. Es un año en donde vemos pues la conformación de un movimiento, me parece muy simbólico, aunque sea muy pequeño, el del CIDE, porque es reflejo de un grupo social, un grupo que pudo haber estado muy cerca del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que con esta agenda ideológica en materia educativa, en materia científica, en materia artística, dice, no podemos nosotros pensar que haya
haya una educación con este perfil ideológico en donde se intervengan las autonomías de esta manera. Entonces, yo creo que hay el 2021 en ese sentido es un año valioso porque es un año de resistencias en muchos ámbitos del país, y me parece que en ese sentido es un año alentador para la democracia mexicana. María Amparo. ¡Cuánto optimismo! No. Entonces, te voy a contrapuntear porque del lado del optimismo, del lado de la sociedad, yo lo que veo es que el mayor logro de López Obrador fue infundirnos miedo, ¿sí? Nos infundieron miedo a las organizaciones de la sociedad civil porque nos da terror que nos quiten la donataria, infundieron miedo a los periodistas porque les da terror a que los censuren, los maten, etcétera, etcétera. Tienen miedo los empresarios de expresar, ¿sí? Realmente sus opiniones sobre qué tipo de gobierno estamos teniendo, que no garantiza ni la más mínima seguridad jurídica. Tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo bueno, vivimos apanicados. Yo sin que mi enojo o mi pesimismo, Chucho, nuble mi lectura de los datos, yo diría que ha roto varios récords López Obrador, porque lo que nos preguntó Carlos fue cómo veíamos el cierre para López Obrador, ¿no? Entonces yo creo que nos rompió varios récords y a lo mejor está muy contento de haberlos rotos, ¿no? Rompió el récord de menor crecimiento de los últimos sexenios. Rompió el récord de destrucción de instituciones, cooptación o desaparición de instituciones. Rompió el récord de número de adjudicaciones en lugar de licitaciones. Rompió el récord de crear conflictos ahí donde no los había. Mencionas tú al CIDE. En el CIDE no había ningún problema, lo creó el señor López Obrador, lo creó, lo inventó. Era una institución que funcionaba y funcionaba bien, donde el 80% votó por el propio López Obrador. Rompió el récord de discrecionalidad presupuestal, rompió el récord del número de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales, que algo te dice. Rompió el récord de desabasto de medicinas, rompió el récord de mayores reclamos al Instituto Nacional de Migración, el de mayores índices delictivos, subió, acaba de salir hoy, cifras oficiales del Secretariado Técnico, 10.9% con respecto al 20%, los índices delictivos. Rompió el récord, según Impunidad Cero, Federico Reyes Heroles, de impunidad. Pasamos de 1.3 a 1. Entonces, pues rompió un montón de récords. Ni siquiera lo de la gasolina, porque nos mienten que la gasolina no ha subido. O sea, ¿de dónde no ha subido la gasolina? Entonces, pues sí, tiene el récord, tiene muchos récords que no son buenos para nuestro país, y yo sí espero, perdón el pesimismo, pero espero que el 22 le vaya mejor a López Obrador y nos vaya mejor a todos. Pediste la palabra, Jesús. Bueno, es que con esta descripción, María Amparo, tu registro del 2021 es de López Obrador, que va con una aplanadora y que va batiendo todo y todo cae a su paso. Yo creo que este año demuestra que eso no es cierto, que hay árboles que se mantienen en pie, que ahí está la Suprema Corte de Justicia, que hubo un proceso electoral en donde se mantuvieron ciertos equilibrios, que no fue capaz el presidente López Obrador de tronar los dedos y producir la reforma eléctrica que quería, que no fue capaz de imponer a un director en un centro pequeño de educación superior como a él se le antojaba, que se mantienen espacios de crítica independiente y que el tiempo se le va agotando al presidente López Obrador, que ya tiene menos por delante de lo que tiene por detrás. Y en ese sentido sí creo que es un año en donde nosotros vemos el país es un país pluralista y se mantienen ciertas resistencias que yo creo que no tienen más que crecer de aquí a los próximos 3 años. Correcto, Jesús, y ojalá tengas razón y tienes... Sí. Es el punto. Adela. Sí, sin ambajes, sí.
Muchas gracias, Carlos. Yo creo que a él, que es tu pregunta, yo creo que a él le va muy bien. Él ganó pues la mayoría de las gubernaturas que estuvieron en juego, lo que significa que Morena, su partido, va a gobernar cerca del 60% de la población de México. Ganó, aun cuando de manera limitada, que es lo que lo mantiene ahorita en este estira afloja en la Cámara, tiene todavía una mayoría significativa en el poder legislativo. Entonces, tiene un mayor control sobre las instituciones, eh, como dice María Amparo, algunas destruyéndolas, otras cooptándolas, otras denigrándolas, ¿no? Pero tiene un mayor control de las instituciones. No nos ha ido bien a los mexicanos, creo que tenemos un año de inseguridad terrible, donde efectivamente va a superar los primeros 3 años que tuvieron Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto en número de ejecutados, que es un parámetro para medir la violencia en este país. Desmanteló la Secretaría de Seguridad Pública, de Protección Ciudadana, rebajándola prácticamente a un secretariado ejecutivo que se ocupa nada más de concentrar la estadística para darla a conocer y no para crear estrategias y operativos para contener al narcotráfico y a la criminalidad organizada. Y en esta responsabilidad compartida que tiene con la Fiscalía General de la República, que tampoco está haciendo una labor en ese sentido, no está persiguiendo a los capos de la droga, no está buscando desmantelar las redes financieras de los cárteles, no está buscando aprender a todas estas células de narcomenudistas, de distribuidores de drogas, de traficantes de México hacia los Estados Unidos o de los Estados Unidos a México, tratándose de armas y de dinero para ser lavado en este país. Entonces creo que en ese sentido los mexicanos sí no tuvimos un buen año. Aunado a ello, pues lo que ya hemos comentado suficiente de los efectos de la pandemia que han tenido, que no llegamos al tema económico que también fue muy afectado por la pandemia, aun cuando ya venía no en muy buenos términos, ¿no? Entonces creo que para el presidente es un buen año, él tiene el control que siempre quiso tener, tiene la mayoría en los estados de la República, tiene una mayoría en la Cámara de Diputados y tiene una alta popularidad. Entonces creo que a él todas las estrategias mediáticas que se trataron en esta mesa le funcionaron al presidente. Oye, déjame un breve paréntesis, Adela, pero no quiero desaprovechar que estés aquí para preguntarte, ¿qué piensas de esta situación tan, por decirlo suavecito, irónica, de que ahora Estados Unidos ofrezca $5 millones por la cabeza de los hijos del Chapo Guzmán cuando López Obrador, flagrante, abierta y confesionalmente, liberó a uno de ellos? Esto es increíble, Carlos, porque, y insisto con la responsabilidad compartida de la que se supone que es una fiscalía autónoma, ¿no? La Fiscalía General de la República, porque si tú buscas en los estados donde los hijos del Chapo mantienen su actividad criminal, que es Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California Sur, no hay una sola orden de aprehensión contra ellos, ni de las procuradurías o fiscalías estatales, ni de la Fiscalía General de la República. Entonces, el nivel de impunidad es altísimo en este país y efectivamente, pues el presidente no le abona, no exige a esta fiscalía que haga su trabajo, como tampoco exige a la Secretaría de Seguridad que, les comento, pues está desmantelada totalmente. Entonces, no tenemos en este momento una institución que esté elaborando estrategias para contener estos criminales o para aprenderlos, ¿no? Como es el caso de estos jóvenes hijos de Joaquín Guzmán Loera. En México existía en gobiernos anteriores una página de recompensas precisamente de la Fiscalía General, lo que era la Procuraduría General de la República. A los principales capos de los 9, 10 o 19 o 20 o 180, como dijo una vez Jesús Murillo Caram, organizaciones criminales que hay en este país. En este momento esa página ya no existe. Entonces México ya no está dando recompensas, México está proveyendo de impunidad a estos criminales y bueno, Estados Unidos está haciendo la parte. Y en la región fronteriza, que es donde yo me encuentro, en Baja California, aquí vecinos con California, no ha habido tampoco un trabajo de coordinación porque el narcotráfico es un tema en el menor de los casos binacional entre México y los Estados Unidos. Entonces no ha habido una coordinación como existió en el pasado también para investigaciones conjuntas que los puedan llevar precisamente a la aprehensión de estas personas, ¿no? Héctor, cerramos contigo. Añado, Adela, que los hijos del Chapo también están en el estado de verbena.
Sí, claro. También está en estado de fiesta, repartiendo despensas, en fin, atendiendo a las necesidades de su sociedad. Bueno, me parece muy buena esta ronda. Trato de resumirla diciendo que para el presidente, pues fue un año muy bueno para haber sido un año tan malo, porque la verdad no le salió nada. Héctor, el desmentido, es este año el desmentido mismo de que cuando al presidente le va bien, al país le va bien. Justamente, al presidente le ha ido bien y al país, como dice Adela muy bien, a los mexicanos les ha ido muy mal. La lista de barbaridades que describen tanto Adela como María Amparo son contundentes. Ahora, yo estoy más bien en la lectura desde donde la ve Jesús. ¿Por qué? Primero, por el paso inexorable del tiempo y porque estamos en la mitad menguante de este y de todos los gobiernos. Así es. Segundo, porque el horizonte que tiene adelante el presidente es muy complicado. Lo vimos que se le está complicando el INE, pero tiene adelante cosas muy complicadas. Incluso si hay la revocación de mandato, puede resultar un oso mayúsculo, una cosa contrahecha, una cosa chafa, una cosa realmente contraproducente. Pero luego ya empieza a correr el reloj de las entregas, de las promesas, y va a entrar a su cuarto año con un crecimiento reducido, mediocre desde el punto de vista económico, con la situación de seguridad que ha descrito Adela, y tiene que empezar a entregar el aeropuerto y tiene que ganar la ley eléctrica, y luego tiene que ganar la ley electoral, y luego tiene que ganar la ley militar. Bueno, pues eso a mí me parece un camino cuesta arriba. Entre otras cosas fundamentales, porque en este año de 2021, entre las grandes contenciones que apareció la única realmente profunda, seria y que puede ponerle un hasta aquí a López Obrador, que fueron las elecciones de junio. Las elecciones de junio, que había el pronóstico de que iba a arrasarlas, no las arrasó, las perdió en términos numéricos, y en términos políticos también esas elecciones le quitaron el vuelo que él esperaba de poderse potenciar como el presidente el presidente único de México, que por tanto a lo mejor en una de esas podía también plantearse la hipótesis de una ampliación de mandato, de una reelección. Eso quedó fuera. La siguiente cosa que el presidente tiene que entregar es su propia sucesión, que pues se ve cualquier cosa menos sencilla. La oposición no dibuja nada específico claro, pero el gobierno tiene suficientes errores como para que casi cualquier oposición medre de esos errores. Y ya vimos en la elección de junio a una oposición que no veíamos en nuestro espacio, aquí en la Ciudad de México, en el lugar en donde comentábamos, no la veíamos. ¿Por qué? Porque no se veía, y sin embargo estaba trabajando. Y cuando apareció la elección, apareció con una fuerza pues sorprendente, yo diría, por lo menos para mí, en muchos aspectos. Entonces, sí tiendo a pensar lo que dice Jesús, en medio de tantos errores, de tantos desmantelamientos y de tantas tareas de ganar y de entregar cosas el año entrante, el presidente está en su mitad menguante, y yo creo que sus resultados van a ser cada vez menos sólidos, su poder cada vez menos capaz de controlar las cosas, y las tareas que tiene adelante cada vez más difíciles de entregar. De manera que sí creo que estamos en el camino de un cierto balance en el que pueda cumplirse algo que muchos decimos. Si a López Obrador lo trajo legítimamente la democracia en las condiciones en que lo trajo, y alguna corrección profunda hay que hacer a todo lo que ha gobernado, y hay mucho que corregir, pues quien debe hacer esa misma corrección es la democracia. Lo que trajo la democracia, que se lo lleve la democracia. Me parece que estamos en ese rumbo, y coincido con Jesús de que hay símbolos. Seré muy optimista, María Amparo, pero veo síntomas de una mayor contención hoy que hace un año.
Les agradezco muchísimo, un privilegio haber tenido esta mesa para cerrar el 2021 en Latinus. Les deseamos, no solamente a ustedes como panelistas, sino a todos los que nos están viendo y siguiendo, unas muy felices fiestas y nos vemos el próximo año si nos lo permiten. Muchísimas gracias.